Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Para quienes no me conocen, soy Carolina Rivera, la coordinadora de mercadeo del Instituto Nacional de Contadores Públicos de Colombia. Pues les agradezco por acompañarnos y por apoyarnos permanentemente en nuestras actividades. Aparte de esta actividad hay otras actividades que pueden estar aprovechando también de manera gratuita. Bueno, entonces hoy nos acompaña el doctor Arturo del Castillo. El doctor del Castillo es director de la práctica forense de KPMG Colombia. En el 2006 se incorporó a KPMG México y en 2011 fue trasladado a Colombia. El doctor del Castillo se especializa en investigación de fraudes y corrupción. Ha coordinado y dirigido investigaciones de fraude en bancos, organizaciones educativas, hospitales, compañías petroleras e instituciones gubernamentales. Desde el 2010 coordina la elaboración de la encuesta de fraude de KPMG en la región de América Latina. Ha sido consultor de varias empresas y organizaciones internacionales en materia de redención de cuentas y controles anticorrupción y fraude, con el Banco Mundial, Transparencia Internacional, la Agencia Noruega para la Cooperación y el Desarrollo, el Gobierno de México y Colombia. Desde el 2008 ha participado en el grupo de trabajo de la OECD sobre el soborno. Antes de unirse a KPMG fue director de investigaciones de SEI Consulting, una firma mexicana de inteligencia empresarial, y profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE, en la Ciudad de México. Gracias, Carolina, te lo agradezco. Muy buenos días a todos. Para mí un placer acompañarlos nuevamente en esta actividad. Quiero agradecer antes que nada muy sentidamente al Instituto Nacional de Contadores Públicos su amable invitación. Es para mí un gusto venir el día de hoy en particular aquí con ustedes, porque sin lugar a dudas, si existe en este momento algo que más preocupa y ocupa tanto a entes reguladores como a las propias compañías, es justamente el tema del fraude, entendido como el ilícito que puede acontecer dentro de las compañías. Y en gran medida esto se debe al desafortunado ambiente que muchas veces se ha estado identificando y publicitando perfectamente en los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, y que tienen que ver con una serie de desafortunados eventos de defraudación importante, tanto en organizaciones de todo tipo, ¿no? Vamos desde bancos hasta instituciones o organizaciones del sector real, pasando por incluso instituciones de gobierno o organismos no gubernamentales, e incluso instituciones internacionales, ¿no? No olvidemos que hace apenas algunos años incluso la Cruz Roja Internacional estuvo metida dentro de un escándalo que tuvo que ver con una suerte de corrupción privada y de fraude dentro de algunas operaciones de algunos países. Eso por comentar a algunos, pero pues recordemos también, por ejemplo, la FIFA ha estado metida en este tipo de problemas, etc. Y esto definitivamente ha venido a ser, digamos, de una suerte, un tema tan recurrente que a hoy día se ha convertido prácticamente en un tema a discusión en todo tipo de foros, en todo tipo de organizaciones y de reuniones, precisamente como esta, en donde se convoca una serie de profesionales sobre la materia contable o sobre la materia financiera, y se discute un poco sobre cuál es la problemática que se está enfrentando. Y en ese sentido me parece muy prudente y muy atinado el tema que se ha convocado para este desayuno. En KPMG estamos completamente ciertos que en los próximos años el tema de la forma en cómo se entiende y se enfrenta al ilícito dentro de las organizaciones se convertirá en uno de los tópicos centrales, no solamente de las currículas profesionales de las licenciaturas de contaduría pública o de administración, sino más importante dentro de los programas y de los planes estratégicos de las propias compañías. Y repito, independientemente si son de un sector o de otro, de una industria o de otra, o si son grandes compañías o medianas o incluso pequeñas. Al final del día, como trataré de explicar y de versar el día de hoy, pues en realidad es una problemática que se enfrenta en todo tipo de compañía, y en ese sentido, en esa medida, pues es una problemática generalizada.
Pues bien, dicho esto, el Instituto Nacional me ha permitido el día de hoy venir aquí con ustedes y conversar sobre temas o sobre tópicos muy específicos que tienen que ver con el asunto del fraude. Estuve pensando muy bien cómo organizar esta presentación, esta ponencia, y creí conveniente apoyarme fundamentalmente en lo que tiene que ver con un diagnóstico que elaboramos en la firma en KPMG el año pasado, y que de toda suerte todos los resultados que se arrojaron en dicha investigación me parece que siguen siendo todavía muy vigentes, y que tiene que ver con la encuesta de fraude en Colombia 2011. Este fue un estudio, déjenme contarles un poco los antecedentes para que de ahí podamos ir derivando a los tópicos que quiero puntualizar con ustedes el día de hoy. Este estudio tuvo como origen una necesidad de justamente poder entender qué es lo que estaba sucediendo en Colombia. Es decir, venimos de una estela, como decía, de una estela internacional y nacional de defraudación. Todavía retumba en nuestras memorias los eventos de Enron y WorldCom, ¿no?, que fueron, digamos, los eventos paradigmáticos de la defraudación, por decirlo de alguna manera, corporativa contemporánea, allá en el año 2001. Pero ciertamente también todavía está muy presente en nuestra memoria eventos también de igual magnitud, como los escándalos de defraudación que tuvieron que ver en el 2008 con la quiebra de importantes bancos en Estados Unidos, y concretamente a la detección y detención de Madoff, ¿no?, el banquero que lamentablemente hizo un estrepitoso desfalco internacional. Y lamentablemente pues también aquí en Colombia pues tenemos varios eventos, varios asuntos que tienen que ver directamente con temas de defraudación corporativa, pero también pues lamentablemente también de otros asuntos como corrupción privada, corrupción pública, etc. Entonces, cuando nos dimos a la tarea de poder escudriñar cuál era la problemática local, la problemática que estaba viendo aquí en Colombia, nos dimos a la tarea de diseñar un instrumento, un mecanismo, una métrica que nos permitiera justamente poder identificar cuáles estaban siendo las causas y las consecuencias de esa problemática aquí en las organizaciones y en las empresas que operan en Colombia, de tal suerte que nos permitiera poder entender no solamente aspectos un poco más finos o un poco más de detalle, como por ejemplo qué tipo de defraudación es la más común, o qué tipo de situaciones son las que están propiciando de una manera más recurrente este tipo de problemáticas, sino también incluso llegar a aspectos un poco más a detalle que otro tipo de instrumentos no han logrado identificar y medir, que es justamente el tema del costo. ¿Cuánto estabas resultando o con qué nivel de incidencia y con qué nivel de costo estabas resultando los fraudes dentro de las compañías que operan dentro de Colombia? La tarea no era menor. Si se ponen a pensar, no es tan sencillo ir de repente a armar una encuesta y salir a la calle y preguntarle a los empresarios, oiga, ¿usted ha sido defraudado, sí o no? Normalmente cuando uno llega con esa intención, por más transparente y honesta que pueda ser, pues obviamente resulta temas incómodos para las compañías. Son temas que no normalmente le gusta a las empresas publicitarlos por obvias razones reputacionales. Y en ese sentido, pues había que construir un instrumento que, sin violentar o sin poner entredicho la metodología y el rigor metodológico, pero sí que nos permitiera poder entrar y escudriñar cuál estaba siendo la problemática de las compañías que operan aquí en Colombia. En ese sentido nos dimos a la tarea de construir una encuesta en la cual montamos en una página de internet, y le pedimos a nuestros amigos y clientes de diferentes industrias, de diferentes sectores, ahorita les muestro algunas gráficas al respecto, preguntándoles justamente cuál estaba siendo su experiencia de fraudes en el último año. Esto es, les queríamos preguntar justamente cuál estaba siendo su problemática, cuál estaba siendo la situación que habían experimentado y cómo le estaban enfrentando, cómo le estaban visualizando y qué tipo de elementos a nivel de prevención, de detección y de respuesta estaban aplicando.